El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Saludos amigos televidentes desde los estudios centrales de TV Canal 67 y aquí en su programa Casos y Soluciones. Como siempre decimos, ¿verdad? Aquí vamos a ver la situación, pero también vamos a dar alguna salida, alguna alternativa. ¿Qué tal? ¿Qué ha pensado usted, amigo televidente, de las pensiones? Mucho se ha hablado que viene una nueva ley de pensiones, pero hasta el momento no conocemos. Pues bien, hablemos con los que están cerca de este tema, con los afectados, con los que tienen relación y han presentado sus propuestas a la Asamblea Legislativa de una nueva ley de pensiones. Está ya con nosotros en nuestros estudios el licenciado Paz Cetino, dirigente de Bases Magisteriales y antes que fue secretario general, ¿verdad? Qué gusto me da saludarle, gusto de saludarle, licenciado, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, don Alfredo, por la invitación, un gusto estar nuevamente con usted y hablar de un tema que en realidad nosotros lo hemos tratado hasta la saciedad y como hemos dicho no vamos a bajar la guardia hasta que esta problemática social se resuelva. Tremendo, ¿verdad? Sí, es un drama social. Para los que estamos con la salud bien, para los que estamos todavía en el desempeño, pareciera que esto no tiene mucho significado, pero las personas que ya están con su estado de salud quebrantado, para las personas que están ya con pensiones mínimas, imagínese un profesor que tenía un costo de oportunidad de $1,100, $1,070, pasar a tener una vida con $304 ahora. Entonces es una situación muy complicada y nosotros creemos que no debemos ser tan duros o tan crueles en esta situación y ponerle un poco de atención y resolverlo a la brevedad posible. ¿Qué es lo que ustedes saben? El presidente de la República ha dicho que, bueno, en su debida oportunidad dijo que en breve estaba esa ley de pensiones y los diputados han estado hablando semana a semana de esta situación. Ahora bien, ustedes, los trabajadores y principalmente el magisterio, ¿qué es lo que sabe? ¿Cómo ve esta situación? Que no viene esta ley. Es que este tema se maneja con alto nivel de secretismo. Como que no se quiere ser lo suficientemente franco y decirle a la población qué realmente es lo que está sucediendo. Si usted recuerda, en septiembre del año pasado nos dijeron en un mes. Era octubre. Ajá. De octubre pegaron un salto y dijeron es en mayo. Uno creía que el 1 de mayo podía ser la mejor fecha para decirle a los trabajadores vamos a resolverles un problema que les está quebrando psicológica y físicamente, pero no fue así. No apareció nada el 1 de mayo. Entonces, hoy se limitan los funcionarios a decir de que ya va a venir, que más temprano que tarde sale y que va a ser algo que nosotros ni siquiera los imaginamos de lo bueno que va a ser. Mire, y con ese nivel así de sorpresa nos llevan, va pasando el tiempo y el sufrimiento se amplía. Entonces, escuché, si no mal recuerdo, el viernes pasado, a un diputado de la fracción mayoritaria de la Asamblea Legislativa, por cierto, es el que dirige la bancada CIAN, diciendo de que habían posibilidades de que el 1 de junio, o sea, en el marco del tercer aniversario, sí, se presentara la ley
de pensiones. Entonces, nosotros estamos esperando que eso se haga una realidad. Ahora veamos, si usted me lo permite, licenciado Cetino, ¿por qué no hacemos un poquito de cuentas? ¿Habrá para ayudarle al trabajador en su pensión? Porque este año nuestro país tiene que hacer pagos grandes, si no caemos en default. Y los organismos internacionales están observando que se podría tomar el dinero de ahí, de las pensiones, para hacer pagos. Fíjese que como no se presenta la reforma, uno no puede decir a ciencia cierta qué es lo que sucede, pero se especula que hay como dos hipótesis en esto. Uno es que la negociación con el Fondo Monetario Internacional para completar el presupuesto de 2021 no ha tenido el mejor resultado. No hay negociación. O sea, por consiguiente, no se puede terminar de financiar el presupuesto por esa vía. La crisis en Europa como que también generó problemas en la colocación de los bonos Bitcoin, y eso es otro atenuante que complica la situación. Entonces, la otra hipótesis que se maneja allá es que podría ser la reforma de pensiones utilizada para lograr financiar el presupuesto 2021. Y eso sería una situación complicada, porque ahí ya no estamos en función de las necesidades de los trabajadores, sino en función de resolver un presupuesto que está desfinanciado. Pero ¿no le parece a usted que tomar nuevamente el dinero de las pensiones, del dinero de los trabajadores, sería un costo político grande? Pues fíjese de que, no, claro que sí, claro que sí. Eso se haría en el momento en que se toma la decisión de nacionalizar el sistema como tal. En ese momento, el Estado asume la responsabilidad del pago de pensiones, ¿de acuerdo? Así como asumió la deuda soberana cuando se creó el FOP. Ese mecanismo de prestarle dinero a los distintos gobiernos. Entonces, uno está claro de que los momentos en que mejores pensiones se pagaron fue cuando los sistemas estuvieron nacionalizados. No fueron los sistemas privados los que han pagado mejores pensiones en la historia de este país. Por consiguiente, el temor de todos los trabajadores es que el gobierno va a agarrar el dinero, se lo va a gastar y después se va a quedar sin dinero para pagar pensiones. Pero las cosas no son tan así. Porque es el Estado de El Salvador el responsable de la cobertura previsional de los salvadoreños. No es ninguna empresa privada ni cosa por el estilo. Cuando el Estado asume entonces nacionalizar el sistema que hoy está privatizado, lo nacionaliza, asume esa responsabilidad y por consiguiente tendrá que buscar los mecanismos de cómo financiar el pago de las pensiones a futuro. Yo creo que por eso no habría ningún problema. Claro, nosotros estamos con gobiernos, todos los gobiernos han tenido problemas y unos han tenido el doble de problemas. Sí, yo creo que aquí el único gobierno que estuvo bastante holgado fue el gobierno del FMLN, el de Salvador Sánchez Serén. Mire, allí no hubieron fenómenos naturales fuertes, no hubo pandemia, no hubo nada. Se fue, como dicen, limpio. Y mire cómo lo que hicieron con el sistema de pensiones, en vez de mejorarlo, lo empeoraron. Entonces, aquí lo que se tiene que tomar la decisión política consiste en definir la cuantía de pensiones, mejorar la pensión a los trabajadores, definir la cuantía y decidir cómo se van a financiar las pensiones en lo sucesivo. Esa es una cuestión clave. Usted está señalando, licenciado Cetino, que puede haber un aumento en las pensiones. Ese es lo que espera el trabajador salvadoreño, sabiendo que no hay de dónde va a agarrar. Claro, sí hay. Es que tiene que haber aumento. Tiene que haber. Claro que sí. Y le voy a decir por qué debe haber aumento. Vamos a ver. Por ejemplo, nosotros tuvimos una fórmula de cálculo de nuestra pensión
que estaba basada en un porcentaje del salario básico regulador. Esa fórmula la eliminaron para la mayoría de los trabajadores, solo la dejaron exclusivamente para los optados, o sea, los que nacieron antes del 62. Los optados son los únicos que ahorita se les calcula la pensión en base a un porcentaje del salario básico regulador. Pueden irse con el 55% máximo. Ok, pero los que nacimos del 62 para acá, a nosotros, como dicen vulgarmente, nos tronó. Porque a nosotros lo que hacen para calcular la pensión es dividir, hacer una simple división. El cálculo, o sea, el saldo de mi cuenta individual lo dividen entre 250 meses, que es la proyección de vida que puedo tener como pensionado, 20 años, y ese cociente es mi pensión. Ese cociente nunca da más de la pensión mínima, don Alfredo. Nunca. ¿Pensión mínima de cuánto? 304 ahora. Fíjese que yo estuve en un set hace unos días y hice una operación matemática. ¿Cómo no? Conocí una persona que se va a pensionar y me dijo que ella ha trabajado mucho, ha ahorrado bastante, tiene $38,000 en su cuenta de ahorro individual. Está bien, ¿no? O sea, tiene buen buen saldo. Sí. Esto, según el artículo 131 del decreto 787, hay que dividirlo entre 250 meses, que es la proyección de vida. Y mire la pensión que le queda a la señora. $152. $152. Y teniendo 38,000 metidos. Exacto. $152. No, parece que le dé dolor de cabeza, ¿no? No, si alguien está enfermo puede caer ahí con un patatús. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que como existe la pensión mínima, no le pueden dar menos de la mínima, valga la redundancia, tienen que llevarle esto a $304. Esto se lo ajustan a $304. Antes era $207. En ese sentido, viene el gobierno, anuncia la ratificación de los convenios. Y entre los convenios que se ratificaron está el convenio 102. Ajá. Y el convenio 102 tiene una parte, un apartado que se llama prestación por vejez. Y en esa prestación por vejez, el convenio 102 le dice que no le puede dar de pensión menos del 40% del salario básico regulador. Entonces ahí ya ganamos, porque lo que le aparece a esta persona está hablando del 20%, del 23%. Y el convenio de entrada le dice que no le puede dar menos del 40%. Cuando ellos piden la ratificación de los convenios, tiene a la base que quieren partir de aquí, de este punto de partida. Y El Salvador firmó la aplicabilidad de esa cláusula, porque en muchos acuerdos el gobierno de El Salvador ha quedado en que no firma la aplicabilidad. En algunos. Sí. ¿Verdad? Y en este firmó aplicabilidad. No, en esto sí. Los convenios llevan un proceso, usted sabe. Sí, sí. Los aprueba la Asamblea los ratifica la Asamblea Legislativa, se vuelven ley de la República, los presentan allá en Ginebra, a la OIT, y un año después, creo, si no mal recuerdo, entran en vigencia. Entonces, pero este es el punto de partida. Ahora, para los trabajadores, esto no es la mejor tasa de rentabilidad. Nosotros hemos dicho, y nosotros les hemos probado con números, con estudio actuarial, que al menos el segmento de población que cotiza, los que cotizamos, nosotros tenemos un estudio matemático, que allí donde está la resistencia a quererse enterar que sí se pueden hacer las cosas. El estudio matemático, el estudio actuarial que nosotros hicimos, con la cantidad de trabajadores que tenemos hoy cotizando, y esa proyección que se hace durante el tiempo, nosotros podemos pagar pensiones con 25 años de servicio, el 65% del salario básico regulador, y hasta el 70% con más de 30 años de servicio. Eso lo dice el modelo matemático, no es el invento de nosotros, no es el deseo nuestro, no es un modelo matemático. Sin mover la edad, oiga bien. Ok, pero que la quieren mover, ¿no? Ellos piensan moverla. Ajá, no, claro. habrá intención, nosotros no sabemos. Entonces, de eso. El tiempo de vida se acorta. Para el descanso sí, porque para el descanso. Si yo voy a trabajar 60 años hoy por ley y me dicen que voy a trabajar 65,
Ese volado parece que para nosotros los hombres, mire, yo tengo la experiencia con el sector docente. ¿Cómo no? Una cosa es la edad de pensión de las mujeres, 55 años. 55. Ellas siempre, por lo general, alargan su trabajo, trabajan más, pero pedirle a los hombres después de 60, esa es una situación complicada. Yo vivo esa experiencia con ellos. Ahora, este es el punto de partida según los... El 40%, sí, según los convenios. Pero hay ratificados. plata porque la semana pasada estuvo alguien por acá de la mesa por una pensión digna diciendo que no hay fondos para la aplicabilidad. No, si es que se puede. Lo que sucede, don Alfredo, es que los fondos no crea que van a estar ahí metidos en una caja o en una... No. Los fondos están invertidos. Esa es la verdad. Los fondos están invertidos y hay una distribución. Por ejemplo, el 61% de los fondos, de los 12,000 millones de dólares, el 61% están prestados al gobierno. El 61% está prestado al gobierno. Estos vienen prestando dinero desde el tiempo de ¿quién? De Tony Saca. Sí. Entonces, a través del FOB. Ese dinero está prestado. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese dinero? Revisar la rentabilidad que nos están pagando. Pues si es que del mismo cuero van a salir las correas. Yo no puedo mejorarle las pensiones a los trabajadores si les voy a seguir pagando el 3% por el préstamo que me hacen, hombre, pero a la banca multilateral le pago el 7, el 8 o hasta el 10%. ¿Por qué esos desniveles, licenciado? Porque... ¿Por qué esas cosas tan obvias en la mesa y se dejaron pasar? ¿Por qué esa injusticia? Porque por una sencilla razón. A los trabajadores nunca se nos permitió estar ahí donde se hacen estos manejos. El dinero es cierto, tiene que estar invertido porque es una masa de dinero que produce más dinero para pagar pensiones. Esa es la lógica. Por eso es que nosotros estamos en desacuerdo con ese disque beneficio, ese beneficio engañoso de la devolución del saldo. ¿Del 25%? El 25%. ¿Engañoso por qué? Es que ellos dicen que es la devolución del saldo. Pero en realidad lo que sucede, el adelanto del saldo, dicen ellos. Pero ese es un préstamo. Claro, tiene que pagar intereses. Nosotros le dijimos. Paga intereses por su mismo pisto. Esas son las cosas insólitas e incongruentes. Sí. ¿No le parece a usted que es incongruente? Pero es que sabe una cosa. ¿Cómo yo voy a estar pagando intereses por mi pisto? Pero es que tiene que pagarlo. Por una sencilla razón. Vamos a ver. El sistema de pensiones funciona, don Alfredo, bajo el principio de solidaridad. ¿De acuerdo? Bajo el principio de solidaridad. Todos pagamos un porcentaje. Trabajadores y patronos. Eso hace una masa de dinero. Esa masa de dinero se invierte. El problema es cómo lo tenemos invertido. El 61% lo tiene el gobierno, el 16% está en eurobonos, el 9%... ¿Cuánto en eurobonos, perdón? El 16.8%. ¿De ahí? Después está valores en el extranjero, el 9%, hasta el dinero que está en los bancos. Pero de ahí para abajo empieza a bajar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo saco dinero de esa masa, porque es mío, ¿qué es lo que estoy haciendo? Afectando la masa de dinero. Entonces lo que me va a producir, lo que me queda no es igual a lo que produce si yo tengo mi dinero ahí. ¿Y qué tal si todos nos ponemos de acuerdo a ir a sacar el 25%? De esos 12,000 millones, ¿qué va a pasar? Puede colapsar el sistema. El sistema no puede colapsar, sí. Lo vamos a descapitalizar. Y en la medida que lo descapitalicemos, tengo menos dinero en el fondo, menos dinero de producción, entonces voy a pagar menos pensiones. Eso es una lógica elemental, sin ser economista. Mire, entonces, lo que sucedió es que las AFP no diseñaron bien el mecanismo. Le dijeron a la gente, venga por su préstamo. Viene la gente, llega, agarra el dinero y les pregunta, ¿cómo voy a pagar? Como usted quiera. Entonces lo voy a hacer en ventanilla. Vaya. ¿Cuánto voy a pagar? Lo que usted quiera.
O sea, ¿por qué no les definieron el mecanismo que le define la cooperativa o el banco a uno? Mire, le voy a prestar $3,000 y le voy a descontar $95 mensuales, pero en la planilla, para estar seguro que ese dinero va. Vino la gente, lo agarró, no pagó. No pagó. Y hoy dice, ¿y por qué voy a pagar si es mío el dinero? Ajá, así es. Pero está haciendo colapsar el sistema de pensiones con esa actitud. Porque ese dinero alguien tiene que pagarlo, porque él... y al final va a querer irse con buena pensión. Así es. O con pensión igualitaria. Pero es que es justo, licenciado. Entre unos que prestaron y los que no prestaron, ahí se va a ver la diferencia. Lo que debemos hacer aquí es resistir a esa tentación, porque mucha gente lo usó para consumo. Pero, hombre, si la situación está un poco... No, claro que sí, uno entiende esa situación. Pero lo que tenemos que hacer es resolvamos el problema nivelando las pensiones. Las pensiones se pueden mejorar. Si nosotros técnicamente... ¿Y cómo se pueden mejorar las pensiones si tenemos esa inversión? Yo lo he dicho en varios sets. 1, quienes prestan nuestro dinero deben pagarnos interés de mercado. Primera cosa. ¿Y en la actualidad no se paga interés de mercado? No, claro que no. Claro que no. Si nos han estado pagando el 1.25. ¿Por qué? Porque aquí hubo Cuando inició el FOP, el préstamo era bien. El FOP pagaba bien. Porque era tasa LIBOR más 1.25. Tasa LIBOR más 1.25 podía llegarte hasta el 6.75. Era buen interés. Sí. El problema es que la tasa LIBOR cayó a 0. Y cuando cae a 0, el gobierno de Manuel Funes, en vez de decir, hombre, los trabajadores van a salir afectados, no, lo que hizo es prestar más dinero porque estaba al 1.25. Fue hasta que la sala resolvió que se les pagara por lo menos el 3%. Una sentencia de sala, imagínense usted hasta lo que se llegó. El agravio contra los trabajadores es grandísimo. Son millones de dólares dejados de percibir por esa tasa. En conceptos de interés por esa baja tasa. Entonces, primera condición, pagar interés de mercado. Quien preste nuestro dinero tiene que pagarnos interés de mercado. ¿Quién tiene que decretar eso? La Asamblea. Sí, la superintendencia, la ley tiene que decirlo. 2, usted no puede pagar tanto porque le administren un churrito de dinero. Solo dígame cuáles son las ganancias de la AFP. Son 12 millones anuales cada una. Imagínense. Algunas más, otros menos, porque tienen esas son las cosas increíbles. Esa es segunda condición que hay que resolver. Y tercera condición a resolver es que nuestro dinero se ubique en los mejores nichos de inversión, donde ganan más, donde se paga más. Si usted hace esas 3 cosas, paga mejores pensiones. Claro que paga mejores pensiones. Perfecto. Vamos a quedarnos ahí, amigos televidentes, con el licenciado Paz Setino. ¿Verdad que ahí están las alternativas que yo le mencionaba al inicio del programa? Estamos viendo la situación, pero también las alternativas, y las seguiremos revisando acá con el licenciado Paz Setino. No nos cambie porque, como decimos en buen salvadoreño, esto se está poniendo bueno. Ya volvemos. Pues bien, amigos televidentes, continuemos hablando con el licenciado Paz Setino. Licenciado, a ver si podemos hacer el ejercicio de volver a analizar esas 3 fases, cómo se pueden mejorar las pensiones en nuestro país. Usted nos está diciendo que se puede mejorar si la tasa de mercado sube. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no, a pesar de la tasa LIBOR, ¿no? Sí. ¿Por qué no metieron eso? Sí, el sistema bancario presta el 7.8. Esas son las acciones perversas. Esas son las acciones perversas que los políticos realizaron en contra de la clase trabajadora. Pero los trabajadores se las supieron cobrar también con esa clase política. Es que mire, el tiro de gracia que nos dieron fue con el decreto 787, cuando inventaron esa nueva fórmula de cálculo. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad, y lo vamos a seguir repitiendo: en este país podemos pagar mejores pensiones, sí y solo sí,
los gobiernos de El Salvador, si van a seguir haciendo uso del FOB, si van a necesitar que les prestemos dinero a los trabajadores, ok, que nos paguen el interés de mercado. Y si quieren, usen los parámetros que nosotros hemos dicho como mesa de trabajo por una pensión digna. Por lo menos el 5.5%, eso es lo que tiene que pagar el gobierno. 5.5%. El gobierno. El gobierno. ¿Y otras instancias? Allá depende del nicho en que usted se ubique, porque eso tiene que ver con el riesgo, ¿de acuerdo? Usted sabe que ese volado es como un casino, ¿va? Sí. Yo apuesto a algo riesgoso, pues voy a ganar más. Entonces, pero el dinero que nos presta el gobierno, independientemente del gobierno que esté en turno, si va a necesitar de nuestro dinero, ok, entonces que nos pague por lo menos el 5.5%. Y si ya no va a necesitar, como nos dijo un ministro de Hacienda en una oportunidad, que les habían ofrecido un préstamo, creo que en Japón, y que era un préstamo, un dinero casi regalado, porque 0.018%, o sea, dinero regalado, y que ellos podían tomar ese préstamo para pagar la deuda de pensiones y que el sistema se quede manejando el dinero y que ese dinero sea utilizado, ubicado, es la palabra correcta, en los mejores nichos en función de tener la mejor rentabilidad para tener mejores pensiones. Entonces, pero imaginémonos que el gobierno va a seguir utilizando la cartera de préstamos de los trabajadores, que nos pague por lo menos el 5.5%. 2, nosotros no podemos seguir pagando un sistema privado de pensiones. Esas comisiones no podemos seguirlas pagando. Óigame, ¿cuánto tiene de ganancia las AFP en El Salvador anualmente? Andan por los 26 millones de dólares entre dos empresas. Óigame, ¿y qué empresas en El Salvador facturan eso? Nadie. A nosotros. ¿Quién? A nosotros. Yo creo que ninguna de las grandes empresas del país. Nadie. Ni las compañías de aviación. Me atrevo a decirle, porque alguien nos desafió a nosotros en una oportunidad. Dijo, pídanos estados financieros, y nos puso unas empresas de esas fuertes, y dijo, se van a dar cuenta que son las que mejores ganan, las AFP. Entonces, por eso es que nosotros en un momento dijimos, la comisión de las AFP, imaginémonos que el sistema no se puede nacionalizar, sino que va a seguir privatizado, entonces la comisión tiene que bajarse del 1.9 al 1.4. Si la comisión la baja del 1.9 al 1.4, usted ya se ahorra mucho dinero. No puede quedar en 1, hombre. La propuesta original nuestra fue de 1. De 1, es que pero eso ¿sabe, es lo más... ¿sabe por qué la movimos a 1.4? La movió el actuario, porque el actuario no puede trabajar con cifras de mi interés, sino que el actuario trabaja con un rango que le proporciona la superintendencia del sistema de pensiones. Y el sistema financiero, perdón. Entonces, ellos le llaman el punto de equilibrio de una empresa, de las empresas. Y nosotros habíamos dicho, incluso hay un diputado de Oriente que había dicho que el 1%, igual. Pero ellos dijeron, no, el punto de equilibrio de esas empresas es el 1.4, para que puedan seguir funcionando. Ok, así se hizo el trabajo. Y lo otro, don Alfredo, es la otra medida que debe asegurar el gobierno, es que en efecto nuestros fondos deben de ser invertidos en aquellos proyectos donde se genera la mejor rentabilidad. El problema es que a nosotros nunca nos han dejado invertir. Por ejemplo, mire, los dineros de los trabajadores nunca fueron invertidos en proyectos de gran magnitud como el aeropuerto internacional, que es donde se gana mejor rentabilidad. No, los han dejado los peores nichos. Entonces, si nosotros hacemos esas tres cosas... ¿A alguien beneficia dejarlo en los peores nichos? Claro que sí, claro que sí. Si nosotros si se toman esas tres medidas, se pueden pagar mejores pensiones a los trabajadores. Claro, esta es una decisión política que hay que tomarla, y con los políticos anteriores no lo logramos, y nosotros esperamos que esta nueva clase política que hay hoy por hoy piense en la clase trabajadora antes que en otros intereses, que es lo que ha estado sucediendo. Bueno, que le podría cantar lo mismo a esta clase política que a la antigua, si no se ponen con mucha atención esta situación. Sí, la experiencia se compra, como decían mis padres. Yo les pregunté a un partido político, a la comisión política de un partido, si iban a decidir, si iban a sacrificar a su partido o preferían sacrificar a esas dos empresas. Nadie contestó.
El silencio para mí fue una gran respuesta y terminaron sacrificando su partido. Lo mismo pasó con el otro partido. Pero aquellos estaban más perdidos en la lectura del momento que hacían, porque cuando yo les dije de que la gente los iba a terminar de castigar, me dijeron que era mi persona la que estaba equivocada, que la gente, los trabajadores no estaban viendo el tema de pensiones con propósitos electoreros. Mire hasta dónde estaban de perdidos. Y yo les dije, van a perder las elecciones. Y yo sentí que hasta ahí respeté a una diputada porque la señalé y le dije, va a perder las elecciones, diputada, cuando me contestó así. Y dicho y hecho, perdidos, Ya ni estaba barridos, ahí. sí. Pero óigame, salieron con los bolsillos llenos. Ah, claro. Y sacrificaron el partido. Claro, mire, yo le voy a externar algo así. Llegué a una consulta con un médico y el médico me reconoció el esfuerzo que yo estaba haciendo con mi organización por esta lucha de pensiones. Pero lo más ingrato es que ahí, en su consultorio, me dice, profesor, no va a haber reforma de pensiones antes que se termine esta legislatura. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y él me externó, no, hay una AFP que ya orientó al partido X a que no se mueva en esa dirección. Orientar al partido para que no se mueva en esa dirección, hay que saberlo leer. Exacto, estaban los patrocinadores y todo eso. Ahí está. Estaban patrocinando. Entonces, así se ha manejado el sistema y nosotros lo que le pedimos a este gobierno y a esta bancada legislativa, especialmente a la mayoritaria, que es la que define, no le sigan dando tantas largas a la cosa. Porque ya en el pensamiento de los trabajadores circulan como dos cosas, ¿verdad? Ya empiezan a aparecer como dos hipótesis. Una, estos están arrastrando el tema hasta el momento electoral. Cuidado con eso, porque eso es lo que llevó a los demás a su crisis. Eso no se puede hacer. A los trabajadores no se les puede tratar de esa manera. Y lo otro es que están dilatando esto para ver cómo se resuelve el problema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está. Y la colocación de los bonos, si es que se van a colocar los bonos Volcán. Y si eso no se da, pues entonces tenemos, como decimos, el último cartucho y agarramos el tema de pensiones. Esa situación me parece que es irresponsable. Cuanto antes, yo creo que en el tercer aniversario debería ser el mejor momento para decirle a la clase trabajadora, miren, este es un compromiso que nosotros asumimos en campaña y lo vamos a cumplir y ya. Yo creo que las condiciones ya no dan para más, don Alfredo. Ok. ¿Qué es lo que impediría aplicar esas tres alternativas que usted ha presentado en esta noche? En este momento político, ninguna cosa. No lo impide. No hay ningún impedimento para hacerlo. Porque si usted ve la conducta de los diputados, están regulando tarjetas de crédito, Sí. están regulando el acceso a la banca, pues están regulando todo. Sí. De lo que nosotros éramos presa, ellos lo están resolviendo. Y cuando uno observa eso, dice, bueno, entonces ahí no hay intereses, Sí. ¿cómo se llama? Comprometidos, ahí no hay compromiso con nadie. Pagar el mejor porcentaje, claro, va a sacrificar ¿cómo se llama? La bolsa del Estado, ¿sí? Del gobierno. Sí, pero es que ahí están nuestros impuestos, y ese es nuestro dinero el que está girando ahí. Entonces, de ahí los negocios estos, ellos no tienen compromiso tampoco con estos negocios. Cabal. Es determinarlos. ¿No le parece a usted que ya muchos años ganando 12 millones al año? Es que como ahí van pasando generaciones tras generaciones, de seguro que ya cambiaron 2 generaciones o 3 generaciones en esos negocios, porque para eso se diseñan esos negocios, don Alfredo. Para eso están diseñados. ¿Se acuerda usted cuando habían 5? Claro, por ¿Ya? supuesto. Hicieron la gran pantalla que era de veras una competencia. De 5 se redujeron a 2. A 2. Para que no hubiera monopolio. Ok, y ahí quedó el negocio. Sí, cuando uno ve quiénes están invirtiendo en eso, pues lo lamentable es que no nos hayan permitido a los trabajadores también invertir ahí, hombre, porque para que fueran más democráticos, pero ahí hay gente que usted se va a sorprender. Los ¿Que está invirtiendo él? Los que están metidos en estos negocios. Ok, de las AFP. ¿Quiénes son? Ahí hay hasta religiosos, instituciones religiosas. Cuando uno ya ve la lista, personas naturales, personas jurídicas, ahí encuentra de todo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una forma fácil de hacer dinero porque es un mercado cautivo. Los trabajadores siempre van a aportar, les guste o no les guste, porque se los descuenta por planilla. La masa de dinero llega ahí y yo lo único que tengo que hacer es manejar esa masa de dinero. Ni siquiera me pagan la rentabilidad que me dan a mí, ni siquiera depende de la cantidad que me hagan ganar, no. El dinero puede estar ahí en un solo nicho por años. A ellos no les interesa si mi cuenta va a aumentar o no. Ahora bien, ¿existe la posibilidad de eliminar esas empresas como algunos movimientos de trabajadores lo quieren? Todo es posible. Lo que en derecho se hace, en derecho se deshace. Ah, ok. Y eso es, el día que lo hagan, miles de trabajadores van a aplaudir. ¿Hay posibilidades de hacer una AFP manejada por trabajadores o por el gobierno? En nuestra propuesta como Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, lo que les dijimos es que no vayan a cometer el pecado de nacionalizar por nacionalizar, así como estuvo nacionalizado hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan lo que pasó en esas instituciones nacionalizadas que se robaron el dinero a lo bruto? Entonces nosotros hemos dicho, no nacionalicen por nacionalizar. Mejor hay que construir un ente autónomo, una entidad autónoma, donde los trabajadores estén ahí. Porque si nosotros los trabajadores hubiésemos estado ahí cuando se definió este ínfimo porcentaje de dinero que íbamos a ganar, le digo que hubiésemos reaccionado. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que se cree un ente autónomo, donde tenga la participación el Estado, como el garante de la previsión social, los empleadores, que son los que ponen un porcentaje un poquito arriba de lo que nosotros ponemos, y los trabajadores. Ese ente autónomo, exclusivo para el manejo de pensiones, será este ente autónomo el responsable de definir a qué tasa de interés vamos a prestar nuestro dinero. ¿De acuerdo? Y si no lo quiere, pues no lo agarre. Si no acepta ese porcentaje, no lo agarre, no lo tome. 2, ¿cuáles son los nichos que más favorecen la rentabilidad de cada uno de los trabajadores? Muy bien. Y, en un tercer lugar, cómo hacer una institucionalidad que signifique los menores gastos, porque eso se paga con la cuota que cada trabajador paga, o sea, me refiero al gasto de operación. Sí. Entonces, tenemos que disminuir ese gasto de operación. Nosotros ya no tendríamos esos 12,000 millones que le damos a cada una de esas empresas, entrarían al fondo. Imagínense, tuviéramos realmente pensiones dignas. Vamos a nuestra siguiente pausa, amigos televidentes. Volvemos con el licenciado Cetino para que nos brinde la información, cómo se encuentra el magisterio en estos momentos. Un magisterio cansado, un magisterio envejecido. Bueno, ¿verdad? Hay que conversarlo y ver, porque vienen nuevos valores que tienen que despuntar. No nos cambie, volvemos a la recta final de nuestro programa. Amigos televidentes, estos últimos minutos de nuestra recta final conversando con el licenciado Paz Cetino, dirigente de bases magisteriales, a quien le consultamos, licenciado Cetino, cómo se encuentra el magisterio en la actualidad, haciendo un balance de nuevos que quieren entrar y lo que tenemos en la actualidad. Bueno, esta es la misma condición, la misma circunstancia que venimos arrastrando desde hace varios años. A partir del año 17, cuando se da la reforma del sistema de ahorro para pensiones, se emite el decreto legislativo 787, que es cuando nos cambian la fórmula de cálculo y nos mandan a esta operación matemática que a nadie le da más que la pensión mínima. A partir de ahí se genera como una especie de cuello de botella donde los trabajadores no salen del sistema. Porque salir del sistema significa que yo tengo mi vida proyectada con $1,000 ahorita, porque ya estoy en los últimos años de trabajo, y me mandan a vivir con una pensión mínima de $304 en este momento. Entonces nadie sale del sistema y por consiguiente nadie puede entrar al sistema.
Porque la dinámica social laboral es así. El que se jubila es reemplazado por las generaciones nuevas. Pero nadie sale. Entonces nadie entra. Y ahí se genera... Ahí es un cuello de botella. Es un cuello de botella y se genera un conflicto entre aquellos que quieren que yo salga y yo no salgo porque me van a mandar a la mendicidad. Pero también la decisión política es perversa. Porque cualquier político responsable se da cuenta que mantener un ministerio, una dependencia del Estado, lo que sea, con personas envejecidas, lo que tengo es poca productividad. ¿Cuántos maestros se tendrían que jubilar ya para salir bien y no avejentar el magisterio? Yo creo que el día que se dé la reforma de pensiones, alrededor de 7.500 profesores van a salir del sistema. Porque usted no tiene idea la cantidad de personas que lo llaman a uno, a diario. Hay llamadas que uno ya ni siquiera quiere contestar, porque es gente que está sufriendo, gente con insuficiencia renal, que está esperando la reforma de pensiones, que siente que su vida se acaba y no se puede pensionar. Entonces, y nosotros tenemos una prestación, pero ya no se la dan porque ya tiene la edad para pensionarse. Eso es terrible. Entonces, la decisión política debe tomarse, y debe tomarse cuanto antes. Los trabajadores pueden repetir lo que hicimos nosotros en el mes de abril, el 4 de abril. ¿Vea? Nosotros fuimos a Casa Presidencial nuevamente con este tema. Después de la pandemia, es la primera vez que los profesores se convocaron. ¿Lo recibieron? No. Y los profesores ya ¿Entregaron algún documento? No lo entregó la gente porque se molestó. No hubo ningún funcionario que lo recibiera, sino que pusieron a un militar. Entonces nosotros ¿Y eso cómo lo tomaron? Es un irrespeto. Okay. Es un irrespeto total. Nosotros, ya los maestros de bases magisteriales se están convocando nuevamente para el Día del Maestro. 22 de junio. 22 de junio, perdón. Ese día es el Día del Maestro. Y lo más seguro es que los va a tener nuevamente en la calle por este problema. Y no es nuestra motivación ni nuestro interés estar en este desgaste. Nosotros no tenemos vocación de desgaste. No tenemos vocación de calle, por el amor de Dios. Hemos salido muchísimas veces con la derecha, con la izquierda, con el centro, con lo que sea. Entonces, yo creo que los políticos, nosotros somos muy respetuosos de los políticos, y los políticos también le merecen respeto al sector trabajador. Y no deben de seguirlo desgastando en este tema. Busquémosle una solución, presentemos esa reforma cuanto antes. ¿Y ustedes no se están viendo en el espejo de los policías? ¿Ya supo de eso? Hay una diferencia, don Alfredo, porque lo que sucede entre los policías y nosotros es que la ley del sistema de ahorro para pensiones en ningún apartado le dice que usted a la edad de 60 años o 55 las mujeres tiene que abandonar el servicio. No se lo dice. Ajá. Pero en la ley de la policía tengo entendido que establece que al llegar a los 60 años los hombres y tantas edades las mujeres, va para afuera. Entonces hay un mandato de ley. Y es obvio, en un cuerpo policial hay que tener gente... Por la naturaleza del servicio. Así es. En ese sentido, pero es que no es tan sencillo también tener a un maestro envejecido, enfermo, frente a 35, 40 o hasta 50 alumnos, con las características de los niños de ahora. Es tremendo. Pero como ese daño es muy difícil de calcularlo, lo dejan, pasa inadvertido. Pero en realidad, tal cual lo dije yo en otro medio, nosotros hacemos buena lectura de lo que significa, del daño que se le está causando a la educación del país al tener los maestros envejecidos y enfermos frente a los alumnos. Ahora bien, y las prestaciones médicas para este núcleo de maestros se están elevando, se disparan por otro lado, licenciado. Lo que sucede es que ya la edad de Bienestar uno... magisterial. Sí, ya la edad de uno, en este país no hay sistema de salud que sea lo suficientemente, que te trate como uno espera, pues, porque la cantidad de enfermedades son muchísimas, ¿verdad? Si usted va donde un director de escuela y le pregunta cuántos días le falta a la semana el profesor envejecido, usted va a decir, o cuántos días le falta al mes. Ajá, vamos a ver. 3 días, 4 días al mes. Son días que no se atienden a los alumnos. Pero eso se perjudica en los alumnos. Por eso le digo, si usted no hace la buena lectura como político, que los que están conduciendo este país, si usted no hace la buena lectura de qué significa
el daño que le está causando la educación al tener a los maestros envejecidos en las aulas, hombre, sería un político de poca monta, como decimos. Los fenómenos sociales hay que analizarlos en la integralidad, ¿de acuerdo? Y no es un deseo de nosotros que nos den buenas pensiones para irnos, no, es que ya hay ministerios envejecidos que no le están causando bien a las nuevas generaciones, sino mal, como es en el caso de educación. Para usted, ¿cuál sería la pensión idónea con que podría salir adelante un maestro? ¿De cuánto? Mire, es un poco complicado porque todo el mundo esperaría que yo conteste esta pregunta diciendo el 100% o el 200%, ¿de acuerdo? Sí. Pero uno tiene que ser realista. Uno ha hecho un aporte durante toda su vida y actuarialmente uno se da cuenta de que es posible que le retribuyan y cuánto no es posible. Pero nosotros, como organización de magisterio, como mesa de trabajo, siempre hemos dicho que la pensión para que una persona viva sus últimos años y que hagamos, como decimos, un poco de júbilo, porque esa palabra de júbilo aquí es mentira, aquí no se da. Con esas pensiones apenas sobrevives. Entonces, no debe ser menor del 75%. Tiene que estar entre el 70 y el 75%. Y esa es como la partida de negociación que tenemos. Y eso es lo que los trabajadores esperan. Y eso es lo que los trabajadores, lo mínimo que esperan los trabajadores, lo dijeron en Casa Presidencial, que por cierto nosotros no estuvimos ahí, dijeron el 70%. Vale. Pero nosotros hemos dicho, técnicamente se puede pagar el 75%. Ah, técnicamente se puede. Se puede. No está usted hablando algo que esté en la luna. No. Es que el estudio actuarial lo dice. Ajá. Ahora, claro, para hacer eso hay que tomar las medidas que yo le he dicho. Interesante porque sí hay una salida, licenciado. Claro, aquí hay salidas. Lo que sucede, mire, don Alfredo, es que aquí, por lo general, a los medios de comunicación llegan economistas. Y usted escucha como 4 economistas en este país, 2 o 3 de la derecha y 1 de la izquierda, que ellos dicen que no se puede en lo absoluto. Bueno, el mismo ministro de Trabajo les ha dicho que el día que presenten la propuesta, esos analistas económicos se van a quedar ya no van a llegar boquiabierta porque sí hay salida. Sí es posible, dice. El ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo. Claro, uno no sabe cuál es el porcentaje que van a proponer o cuál va a ser la tasa de reemplazo. Ni por cerca tienen ustedes comentarios de nada. En lo absoluto. Eso se maneja con mucho hermetismo y por eso estamos urgidos. Entre más rápido se haga la propuesta, más rápido empezamos la discusión y es ahí donde nosotros tendremos que decir, miren, si está muy bajo el porcentaje, hombre, se puede hacer de esta y de esta manera, si es que nos van a escuchar. Hombre, pero si la propuesta del Ejecutivo va a llegar a la Asamblea, para que la aprueben, no para discutirla. Yo esperaría, don Alfredo, que se siga el método que se siguió con la ley del agua. Ajá. Que escuchen a los sectores interesados en esto, que nos escuchen, por muy insignificantes que sean nuestros aportes, pero que escuchen a la gente. Porque esto, si usted no le busca una salida consensuada con los trabajadores, más temprano que tarde va a tener el mismo problema. Bueno, es decir, llega la propuesta del Ejecutivo, el trabajador, usted que es dirigente de los trabajadores, usted espera que llegue la propuesta a la Asamblea y antes de aprobarla sea discutida propuesta es que lo que del gobierno. Ellos lo que han hecho, lo que hicieron con la ley del agua es eso, llega la propuesta, se crea una comisión especial, ellos han prometido crear una comisión especial y esa comisión es la que nos va a empezar a escuchar. No es darle largas. Podría ser que se le dé un poco más de larga, pero para sacar un buen producto es preferible que lleve el consenso de los trabajadores, porque ellos lo pueden hacer rápido, pero a los pocos meses, pocos años van a Usted se da este año para que eso pase. ¿Se puede dar este año? Yo esperaría, para entrar el próximo año. Que no pase del mes de diciembre sin que tengamos una ley de pensiones lista para implementarse en enero del próximo año. Ese es el sentimiento de los trabajadores y eso es lo que esperan más de 7.500 profesores que están a punto de enlistarse para irse el próximo año. ¿Y si no la meten a discusión y la mandan de una sola vez? Bueno, cada gobierno es responsable de sus actos. ¿Y ustedes ya vieron todos los escenarios? Acuérdense que nosotros como trabajadores somos... ¿Ustedes ya vieron todos esos escenarios? Más de 7...
dos de las terceras partes del 1.700.000 y pico trabajadores, no creo que van a aceptar una situación así tan vertical. Tiene que discutirse. Vertical, esa es la palabra. Sí, no puede ser una cuestión vertical. Esto necesita consenso. Hay temas que necesitan consenso. El tema del agua era muy delicado, tuvo consenso. Sí. Este tema de pensiones es un tema muy delicado, requiere consenso. Y yo espero que ese sea el método que se utilice. Licenciado Pacetino, ha sido usted muy amable en aclararnos estos conceptos y sobre todo que hay alternativas. Muchas gracias, de verdad, hoy. No, gracias a usted. Con nosotros. Estamos a la orden y un saludo a los televidentes. Cuando aparezca esta ley, lo vamos Ahí a vamos a llamar estar. de nuevo, ¿verdad? Vamos a ver cómo salimos de esta situación, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. De seguro en la próxima habrá mucho más. Interesante. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.